Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hoy dejamos apartado el fútbol español, ya lo estáis viendo en el decorado, para centrarnos en la competición que, nada, queda un poquito más de 100 días, que es el Mundial, y esta sección que estamos haciendo de modo mundial, analizando las selecciones, ya sean las favoritas y un poco las outsiders también, que van a jugar en Estados Unidos, Canadá y México. Para hablar de la que habéis visto en la miniatura de Bélgica, hemos traído a un experto en fútbol belga, como es Iker Lobs en Twitter. Bienvenido, Iker. Gabón, buenas noches, Javi, ¿qué tal? Bueno, experto se puede usar, ¿no? Sin problema. Es un término que odio porque yo no soy más que otro mero aficionado al fútbol, en este caso al belga, pero bueno, nada que no tengas tú con la Liga Española o cualquiera con su equipo favorito. Pero bueno, sí, ya hay ganitas de mundial y vamos a ver, hablar hoy de la selección belga, la selección de Rudy García. Vale, todo el que esté nuevo por aquí y que haya entrado a ver el vídeo y que sea nuevo y no se ha suscrito, yo creo que lo mínimo es Hombre, suscribirse para hablar de fútbol hombre. español y también para hablar del Mundial, que vamos a hablar mucho de aquí, pues hasta el 19 de julio, que creo que acaba, así que aquí hablaremos mucho. Menos de 120 días, ¿eh? Menos de 120 días. Es que ya, por ejemplo, con los lesionados hay que tener un ojo, porque ya Sí, sí, sí. se van a ir mirando mucho los meses de baja para ver quién llega y quién no llega a este mundial, que bueno, yo creo que va a estar bastante abierto y que una de las outsiders es Bélgica, que en su momento fue aquello, se convirtió casi en meme de cuidado con Cuidado Bélgica, con Bélgica, ¿eh? sí, pero ahora está un poco en un cambio de ciclo. Cuéntanos un poco en qué momento está. Bueno, a ver, para hablar de Bélgica es evidente que primero hay que hablar de la generación dorada, aquella que alcanzó su cumbre más alta en 2018 con ese tercer puesto, aquella generación con, bueno, Eden Hazard, evidentemente, Sí. pero también futbolistas que siguen, como Romelu Lukaku, De Bruyne, Courtois, pero otros que ya se fueron y que es el primer punto al que podríamos llegar, es que no se está encontrando recambios de garantías como son pues, Vincent Kompany, Alderweireld y Vertonghen también de centrales, Witsel, que por cierto está volviendo, para que veamos el nivel, Ya. Dries Mertens incluso, que siendo un jugador número 12 no se está encontrando ese perfil, eh, Carrasco también, pues eso, habría que ir hasta ese momento, ese 2018 con la generación dorada, para entender qué es lo que está pasando desde entonces hasta hoy. Sí. Que bueno, ahora indagaremos un poquito más, pero bueno, son dos Eurocopas y un Mundial lo que se han jugado desde entonces. Y bueno, básicamente han sido tres participaciones, perdón, muy discretas de Bélgica, Sí. especialmente el último Mundial que cayó en fase de grupos y que esperemos que este sea el momento en el que se puedan resarcir un poquito y demostrar que ya quedó atrás aquella generación y que, pese, como he dicho antes, a que siga habiendo jugadores de aquellos años, las nuevas piezas que están entrando en el tablero son capaces de, bueno, de tratar de igualar aquella gesta que se consiguió en 2018. Hombre, igualar tiene pinta que de primeras Igualarlo, va a sí. estar Ha sido muy complicado, pero bueno, exagerado. al final del vídeo sí que haremos un pronóstico para ver tú dónde crees que puede llegar esta selección belga. Ha habido cambio de entrenador, esto, bueno, en el último año, ¿no? Si no me equivoco, no sé exactamente el mes. Fue justo antes del parón de marzo del 2025. Vale, pues sí, Que lo he mirado también. más o menos un año de Tedesco a Rudy García. ¿Qué está proponiendo Rudy García? Ya no que no propusiera a Tedesco, porque bueno, yo creo que en la Eurocopa, por ejemplo, vimos una selección que se quedó bastante corta, pero que bueno, ¿qué está proponiendo Rudy García con sus chicos? Bueno, decir primero que Tedesco proponía un fútbol extremadamente posicional, muy, muy plano, muy estático, aburrido, Sí, la verdad que sí. O sea, que minimizaba muchísimo a sus futbolistas. Encima, la elección de jugadores que tenía para realizar ese fútbol me parecía hasta incorrecta. Jugaba en un doble pivote con Amadou Onana y Orel Mangala, dos futbolistas que, sí. oye, para chocar muy bien, pero para jugar al fútbol, especialmente en el fútbol que proponía él, de tanta tenencia de balón, de tanto tiempo pues sobando la pelota, es que eran dos futbolistas Ya, que no estaban bien ahí. ya nos comimos algún bocata de cemento bueno en la Eurocopa 2024 con Bélgica con ese Sí, doble sí, pivote, sí, la sí, verdad. sí.
Sí, sí, sí. Y o otras selecciones, por ejemplo, de poner a Castañe en esa modernidad de poner a los laterales de centrocampistas, pues meterle ahí también en el centro del campo, siendo otro Ya. jugador que en su época como llegador bastante bien, pero que nunca ha sido un futbolista excesivamente técnico y mucho menos pues, para ejercer ese rol de Sí. centrocampista. Eh, Pasando de ahí, hemos pasado a Rudy García, que es un entrenador que yo no conocía tanto de sus etapas anteriores en clubes. Sí es cierto que estuvo en equipos grandes, pero yo no había, Mm. nunca me había coincidido con él. Eh, sí que propone un fútbol posicional, pero un poquito más laxo. Le Ya. dan bastante más libertad a los futbolistas y para mí lo más esencial, creo que está eligiendo mejor las piezas, especialmente en el centro del campo, para dinamizar un Sí. poco más el juego. Está encontrando un rol mucho más positivo a De Bruyne, porque con Tedesco muchas veces hacía, es que casi de segundo punta, estaba muy alejado de lo que era la gestación del juego. Apenas tocaba balón, muchas veces tenía que ser el que decía, oye, voy a bajar un poquito porque si aquí no me llegan Claro. balones. Ahora con Rudy García, sin ser ninguna maravilla tampoco, porque luego lo comentaremos, pero tampoco me parece ahora mismo Bélgica una de las candidatas ni siquiera No para el creo, no. Mundial. Sí que se está viendo al menos pues algo más coherente, que es algo que yo creo que es, ya Sí. saliendo de Bélgica y hablando más en selecciones, creo que es lo que más se pide, la coherencia. Por ejemplo, Argentina ganó un Mundial siendo coherente. Sí, sí, eso es una cosa que se habla mucho de Luis de la Fuente en España, que es un entrenador que Exactamente. podemos criticarle muchas cosas, o bueno, que ha sido campeón de Europa, tampoco tantas, pero una cosa que él lleva a cabo siempre es, no, el central juega de central, el lateral juega de lateral y el pivote es el pivote, o sea, no se anda con muchos experimentos, le da mucha coherencia a sus equipos y así le ha ido de bien, al menos en la selección española. Mira, ahora que Exacto. hablas de las piezas que conforman esta selección belga, yo repasando para este vídeo las alineaciones que han tenido en los últimos meses, es verdad que en defensa se te queda muy corto, yo creo que prácticamente todo. Tienes al mejor portero del mundo, que eso en un mundial o bueno, en un torneo corto, evidentemente te supone una ventaja gigantesca, porque puede ser un plan en sí mismo, Thibaut Courtois, pero luego de medio campo hacia adelante yo creo que cuenta con piezas interesantes. El salto de Doku este año, por ejemplo, creo que puede ser interesante para Bélgica. Bueno, a mí me parece que es una selección que, estando muy lejos de lo que fue aquella Bélgica hace unos años, debería ser al menos resultona. Sí, ¿sabes qué pasa? Que creo que es algo que ya no sé, no estoy seguro, pero creo que hablaremos un poco más tarde. Las piezas más importantes yo creo que se podrían definir en Courtois. Sí, En la defensa no nos la saltamos por completo. Kevin De Bruyne y Lukaku. Para mí serían los, digamos, la estructura, la troncal, con el asterisco de Doku quizá, ya solo por nivel, por estado de forma. ¿Qué pasa? Que De Bruyne ha estado lesionado y no sé si sigue lesionado durante varios meses. Lukaku lo mismo. ya. Doku, según he visto en Transfer Market, ahora mismo está lesionado Sí, ahora también. sí, ahora sí. Pero es verdad que con el City está haciendo un año muy interesante, eso es verdad. Sí, sí, sí. Y por último, Courtois, que es un asterisco en sí mismo. ¿Por qué? Bueno, Courtois, cuando se nombró a Domenico Tedesco en el cargo, al principio, pues bueno, evidentemente nadie se conoce y pues todo fue normal, pero a partir de cierto punto, bastante temprano, perdón, en la época de Tedesco, comunicó que no iría a la selección hasta que no se arreglasen ciertos, bueno, problemas o ciertas cosas Vamos, que no le convenían. Es decir, o se iba a Tedesco o se iba a él, ¿no? Vamos. exacto, no fue mientras Tedesco estuvo en el cargo y en la primera convocatoria que dio Rudy García fue convocado y sí que fue. Ya. Pero Courtois es una persona un poco peculiar y lo tengo aquí apuntado. En los 5 parones que ha habido desde que Rudy García es seleccionador, en el de marzo solo jugó un partido, Ya. en el de junio no jugó ninguno, septiembre y octubre jugó todos y noviembre no jugó ninguno. De los que no jugó o jugó solo uno, estoy seguro de que más de uno entró en convocatoria, bueno, en la lista, digamos, Sí, en de convocatoria, que se sí. dan. En algunas se cayó antes de empezar
el parón antes de concentrarse, y en otra, si no me equivoco, esa primera en la que jugó solo un partido, se lesionó ya estando allí. Ya. Siempre son lesiones que, bueno, acaba el parón y juega con el Madrid. Sí, digamos que Los entendemos. como líder no ejerce. Vamos. Claro, he nombrado a 4 futbolistas, de los 4, 3 están lesionados o acaban de salir de lesión, y Courtois, pues, como acabo de decir, tampoco se puede contar como un seguro de vida. Evidentemente entiendo que al Mundial irá, Sí, porque sí, irá, sí. pero es importante recalcarlo, perdón, de cara a entender de dónde viene esta Bélgica y pues quizá esa posible falta de líderes o de gente involucrada, no sé, sí que Sí, es sí. algo a remarcar. Me parece, no, no, me parece un punto muy interesante para que veamos. Yo creo que en estos 10 minutos que llevamos de vídeo, todos son dudas con Bélgica, y el nivel Sí, y la propuesta futbolística que va a tener. Es verdad que el grupo que le ha tocado en el Mundial es bastante sencillo. Creo que sí. conforman Nueva Zelanda, Egipto puede ser, E Irán, e sí. Irán. Malo sería que no se No, sí, metiera sí. prácticamente de primera, casi seguro. Pero hombre, lo que estás diciendo son bastantes dudas y no sé si hay un 11 más o menos definido. A ver, si todos están sanos, porque me ha faltado una gran baja que no he nombrado todavía, bueno, 2 grandes bajas, perdón, que son Zeno de Bast en el puesto de central, que es el mejor central belga, pero que tuvo una lesión de larguísima duración, y Ya. creo que ahora está volviendo a jugar con el Sporting de Portugal, pero que en todo 2025 pues, no ha podido ir a ningún parón. Que creo que si estuviese sano, pues sería líder de la defensa. Y por otro lado, la de Tielemans, que creo que ha Claro, recaído ahora yo con el Aston Villa. ese es el nombre que me estaba faltando que me lo nombraras, porque a mí Tielemans sí que me parece un jugador para el doble pivote, no te voy a decir de primer orden mundial, pero vamos, muy bueno, me parece un muy buen ¿Sabes qué pasa? jugador. Ahora ya me voy con el 11. Tanto Tielemans como Trossard son 2 futbolistas que nunca han demostrado en la selección Ya, lo que sí han demostrado en clubes, especialmente Trossard. Tielemans en este último, desde la llegada de Rudy García más o menos, ha dado un paso al frente y se ha hecho con galones y con liderazgo en centro del campo. Trossard siempre es un comentario que pongo mucho en Twitter, es que no es ni la sombra de lo que fue Dries Mertens como ese jugador número 12 al lado de las estrellas. Me parece un futbolista que se queda muy corto en contexto de selección, que en el Arsenal lo hará muy bien, porque es evidente que lo hace muy bien, sí, sí, sí. pero a mí es un futbolista al que no me nace como espectador, como aficionado, agarrarme, al igual que sí lo puedo hacer o lo podía hacer en su día con Eden Hazard o con De Bruyne, incluso con Lukaku, que tiene un poco esa fama de Sí, pecho frío, bien ganada por otro lado, sí, pero sí, sí, bueno. claro. Y en ese sentido, pues bueno, son las otras 2 bajas, lo que decía con de Tielemans y De Bast. Pero bueno, si están todos sanos, no voy a contar a De Bast porque es el único que no ha podido estar en estos, Vale. en estos parones, y Courtois en me parece un portería, crack de eso media seguro, ¿no? mundial. ¿Eh? Courtois en portería seguro. Courtois en portería, lateral derecho, imagino que Menier, pero estará ahí con Castán. Hostia, Yo diría que Menier. Menier en Big 2026, ¿eh? Sí, hijo, sí. No hay otra cosa. Bueno, sí hay, pero no. Todavía muy jóvenes o de momento no han roto como deberían. Pareja de centrales, no veo combinación buena, pero no quiero, pero creo que será Connie de Winter por derecha y Arthur Theat por izquierda. De Winter del Milan y Theate del Eintracht de Frankfurt. A mí me gustaría que jugase en Brandon Mechele, el central del Brujas. Pasa que es el futbolista que juega en un equipo de menor nivel, al Ya. final, o de una liga de menor nivel en este caso, porque el Brujas a veces me da la sensación de no ser un equipo de menor nivel que otros equipos de otras ligas, pero bueno, al final la liga per se quizá le puede matar. Y creo que jugarán esos dos, que de hecho no me convence ninguno, pero bueno, por No. lo que hemos estado viendo en este camino al Mundial, ¿no? Es lo que más hemos visto. De lateral izquierdo, Maxim de Kuiper, que bueno, para mí es una maravilla de futbolista, una de las otras grandes certezas del once. Vale. Eh, de mediocentro, imagino que Nicolás Raskin, para los españoles, ¿no? El futbolista del Rangers, que bueno, es otro jugador que sí que es cierto que está un poco fuera de la órbita,
pero que me parece un futbolista maravilloso. Sonó para ir al Betis en verano, por cierto, Mira. y me parece que, además de haber tenido mucha relevancia en este camino al Mundial, es un futbolista que tiene una oportunidad ahí para reivindicarse y que algún equipo de una liga superior pues apueste por él. Al lado de Raskin diría Yuri Tielemans y Kevin De Bruyne. Pues bueno, me parecen dos futbolistas de un nivel superlativo y Hombre, los suena bien, de primera suena bien, la verdad. suena bien, evidentemente con el asterisco que hemos comentado antes de las lesiones y del estado físico. En una banda Doku, en la otra imagino que Trossard, aunque a mí me gustaría que jugase Saelemaekers, pequeño apunte. Sí, a mí me gusta también. Y de 9 Lukaku, y si no llega, De Ketteler está jugando de falso 9, una cosa así, en los parones que no ha estado Lukaku y ha jugado bastante guay. Faltaría gol, evidentemente, sin Lukaku, porque es el futbolista, si no me equivoco, es el futbolista que mejor ratio, bueno, ahora está Haaland, pero uno de los que más goles llevaba con menos partidos, ¿no? Movida así. Ya. Eh, sí, en ese sentido, pues bueno, si falta Lukaku, sí que sería un destrozo gordo, porque Ya. Openda no está dando lo que se esperaba, pero bueno, esperemos que pueda llegar y que pueda estar sano. Lo que sí que a mí me parece, viendo los nombres y el 11 es que debería ser una selección, no que vayas a considerarla ni outsider para meterse en el título, lo que puedes considerar a una Marruecos, yo que sé, algo así. Pero sí que tendría que ser al menos una selección divertida, de estas molonas del Mundial, que oye, igual te pisa cuartos de final y no la quieres tener enfrente. O sea, digo, por la calidad de los nombres que tiene, que al final, a nivel de clubes, Doku, Trossard, De Bruyne, Tielemans, con continuidad, deberían, o sea, son, bueno, Sí, sí, jugadores de máxima élite, sí. primerísimo nivel. Entonces, debería ser, no sé tú qué esperanzas tienes para decir, bueno, pues oye, si llegan a octavos, de ahí para adelante disfrutar, o qué crees tú que tienen como pronóstico. A ver, yo he hecho los deberes, he hecho una simulación del Mundial, una sola, Ole. porque como hay terceros puestos y creo que se sortean, no sé muy bien cómo va. Es He hecho complicado, sí. una simulación así un poquito rápida, solo del lado de Bélgica, no completa. He puesto a Bélgica como primero de grupo. En Egipto, Irán y Nueva Zelanda, quiero pensar que primero de grupo. Espero, si no ya. Debería sin ninguna duda. Entonces, como primera de grupo, le tocaría una tercera clasificada. Ya. Es imposible saber quién, por lo dicho, hay sorteo. Eh, Quiero pensar que en octavos contra esa tercera clasificada, pues se metería. Y en cuartos de final, en la simulación que he hecho yo, no recuerdo exactamente qué selección era, pero era una selección bastante flojita. O sea que Entonces, todavía sí, sí, sí. Y luego ya semifinales era España, que ya he dicho, hasta, hasta está ahí. luego, O sea, hasta aquí bueno, llegamos. Y bueno, rondando la zona de los octavos cuartos y a partir de ahí, oye, pues todo hombre, yo donde se creo, pueda llegar se disfruta. si es primera de grupo y le toca una tercera de grupo en octavos de final que sea medianamente asequible, yo creo que en los cuartos de final debería ser lo mínimo exigible, especialmente por la dificultad tanto del grupo como del posible emparejamiento. Si por lo que sea de repente queda tercera Portugal y te la cruces en octavos, Ya. pues mira, chico, mala suerte. No, sí, sí. Pero bueno, si tienes un mínimo de suerte en esos octavos de final, yo creo que unos cuartos de final debería ser, lo dicho, el mínimo exigible. Y luego, pues bueno, dependiendo de los emparejamientos y tal, a soñar. Bueno, pues oye, para ser una selección con la que hemos expresado tantas dudas durante este vídeo, unos cuartos de final, oye, Sí, o sea, no está me he nada mal. sorprendido A ver, es porque, que porque no claro, esperaba. No luego, esperaba claro, depende mucho el esta. tema de emparejamientos y tal, que esto es un torneo Sí, corto sí. y para ganarlo hay que tener esta suerte también, ¿eh? Eso es así. Sí, sí. Siempre, siempre. Por eso, bueno, Lo dicho, sí, Dirin. no me esperaba esta positividad en el cuadro, porque claro, aquí llevo yo pues cerca de 20 minutos Rajando. dando malas noticias sobre Bélgica. Y es que es cierto, es totalmente cierto, pero claro, luego si te toca un emparejamiento bueno, pues chico, Claro. es lo que hay. Creo que son dos cosas totalmente compatibles. No, pues claro que sí, claro que sí. Lo que nos queda claro como resumen es que en Bélgica hay cambio de época en la selección, estamos en un momento de transición, que hay muchas dudas a nivel futbolístico, sobre todo a nivel defensivo, pero que oye, que teniendo el grupo que tienes y con un par de emparejamientos más o menos sencillos que se podrían dar perfectamente,
Es como mínimo para soñar, y yo, personalmente, disfruto mucho ver a Doku. Así que seguro que el día que se esté Bélgica Sí, en la pantalla, me lo voy a pasar bien. seguro, eso seguro. Bueno, Iker, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí. La semana que viene volverás a estar por aquí hablando de otra cosa muy diferente, pero sobre la que Sí. también Con la puedes misma ropa informar. que con la que estoy ahora, por Sí, algún motivo. a mí me va a pasar lo mismo, me va a pasar lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso, darte las gracias por estar por aquí. A ti, Javi, por invitarme. Y a aquel que haya llegado hasta aquí, pues oye, que se suscriba, deje un like y oye, que nos dejen comentarios donde cree que va a llegar esta Bélgica. Nos vemos mañana en otro vídeo a las 2 de la tarde. Agur.